Bueno, muchas gracias. Voy a hablarles entonces del Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética. Este es un programa que también en un futuro próximo esperamos poder ya contar con una convocatoria. Agradezco mucho la invitación a CONACYT y bueno, les agradezco a los que se han quedado por todo este tiempo. De hecho, los que se queden al término de la sesión les voy a ofrecer un pequeño premio, así que a ver si no es para incentivarlos, pero así va a ser la cosa. Sobre todo porque estoy en contacto con el PRONACE, con Sara, y queremos incentivar la lectura y la escritura, por lo menos la lectura en este caso. Entonces, bueno, soy yo mismo. A ver, para el otro lado, sí. Bueno, la transición energética pues está en el fondo. Primero, la energía realmente es, si ustedes la forma más natural o más cotidiana de verla, es como el sistema circulatorio de un país, de una economía. De la energía dependen todas las demás actividades económicas. Pues en el mundo, un gran problema que tenemos es que nuestra energía proviene en un 80% del uso de combustibles fósiles. Estos combustibles propiciaron la revolución industrial, pero a partir ya de los años 50, pues este crecimiento incluso exponencial se ha acelerado y hoy es una de las principales causas de diversos problemas a nivel mundial. El más claro de ellos es el calentamiento global, ¿no? Entonces el cambio climático, ahí ven en la gráfica, lo que no alcanzan a ver en la letrita, pues es el crecimiento exponencial de las emisiones a nivel mundial. 70% viene de los combustibles fósiles. La única manera de salir de esta crisis del cambio climático, y lo ilustro aquí en el diagrama de la derecha, este es el camino por el que vamos y este es lo que seguiría la línea en rojo, la trayectoria actual al 2050 si seguimos como vamos. Esta trayectoria es completamente incompatible con un mundo sustentable, digamos, ¿no? Y lo que necesitamos hacer, fíjense, es la trayectoria de no pasar de 2 grados centígrados, la que se va a estar discutiendo ahora en Madrid en estos días, implica una reducción inmediata y muy sustantiva, 70% de las emisiones que tenemos ahora al 2050 y el 100% al 2100. Necesitamos, como dice abajo, descarbonizar nuestro sistema energético y por lo tanto la economía. Y ese es un reto global e importantísimo, ¿no? Ahora, para eso, en particular, entonces, pues necesitamos pasar a lo que llamamos nosotros, por eso es la transición a sistemas energéticos sustentables. Ahora bien, un gran problema con esta discusión es que esa transición no es simplemente sustituir las energías fósiles por las renovables, ¿sí? Definitivamente el sistema energético que tenemos actualmente no funciona de esa manera. Las energías renovables no permiten hacer eso y el mundo en sí no permite continuar con este crecimiento exponencial, ¿verdad? Entonces, más bien la transición energética que estamos examinando y que debe impulsarse es apoyar desde la energía, ¿verdad?, la construcción de una sociedad equitativa, pacífica, en armonía con el ambiente, descentralizada, basada en la cooperación, en la autogestión local y en el consumo sustentable. Ese es el tipo de sociedad que realmente, como estamos viendo entre todos, es la que queremos conseguir, ¿verdad? ¿Cómo puede la energía entonces apoyar esto? En vez de ser hoy un motor de contaminación, de cambio climático, de problemas a nivel urbano, a nivel del sistema alimentario, etc. Entonces, pues lo que requerimos pues es un cambio radical, un cambio estructural en la forma en que se produce la energía, ¿verdad?, hacia las fuentes renovables, en la forma en que de los patrones de movilidad y urbanización, cómo nos transportamos, cómo nos movemos, cómo se están los asentamientos, ¿verdad? Cómo producimos, ¿no?, procesamos y finalmente consumimos los alimentos, eso lo vamos a ver un poquito después, y los patrones y estilos de consumo, porque hay un consumismo acelerado, una
injusticia, una diferencia tremenda entre quienes consumen mucho en el mundo. Menos de 100 personas tienen lo que tienen 3.500 millones de habitantes. En México, menos de 100 personas tienen la mitad del país, ¿no? Entonces, hay una injusticia muy grande en los consumos y precisamente entonces un sistema sustentable también tiene que garantizar el acceso universal a los servicios energéticos dignos, empezando por los más pobres, ¿sí? Ok, entonces, ¿México cómo enfrenta esta situación, que es una situación global? Bueno, México tiene entre sus predicamentos, por lo menos hay tres cuestiones muy importantes. Por un lado, tiene una alta dependencia del petróleo, pero enfrenta ahora el declive de los combustibles fósiles, ¿sí? En un contexto de una alta dependencia de refinados, o sea, gasolinas, etcétera, y gas natural importado del extranjero, que afectan además la seguridad energética. Enfrenta un impacto ambiental creciente, ¿verdad?, que lleva la producción y el uso de la energía. Como decía la doctora Elena Álvarez al principio, México es el 12º país a nivel mundial en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, este patrón a su vez es sumamente inequitativo. Hay más de 4 millones de familias en México, particularmente en localidades rurales, que viven en pobreza energética. Entonces, ¿cómo? Y voy a argumentar un poquito más esto, ¿no? Por un lado, como dijimos, una situación energética precaria. 90% de la energía que consume nuestro país viene de los combustibles fósiles, 78% de la electricidad. Somos un país altamente dependiente. Y sin embargo, nuestra producción petrolera, o sea, México ya pasó el pico del petróleo y viene ahora un declive. Por más que ahora haya un interés, y obviamente es importantísimo hacer el mejor uso de los combustibles fósiles, ¿verdad?, que se pueda, es imposible recuperar a México como un país exportador de petróleo, y prácticamente, ahorita vamos a ver, ni siquiera es todavía, ha pasado el límite incluso de ser un país productor de petróleo. Cuando uno hace el balance entre la producción y la producción y el consumo, uno ve que en realidad México importamos más petróleo, ¿sí?, del que consumimos. Exportamos petróleo, pero importamos gasolina, gas natural, gas LP, etcétera, y entonces el balance, tanto en dinero como en energía, es negativo. Entonces México ya ha pasado a ser un país de los que depende, ¿no? Entonces esto se puede cambiar un poquito con una serie de medidas, pero a mediano y largo plazo es simplemente la situación con la que tenemos que vivir, y por eso es tan importante pensar en futuros fuera de los combustibles fósiles, ¿no? Otro punto que es importante es que cuando hablamos de transición energética, la electricidad, en donde ahora se ha enfocado todo el discurso, la ley incluso de transición energética, etcétera, constituye un 20% del consumo del país. De lo que no se habla y de lo que tenemos que meternos a fondo es en el transporte, que es el 50% del consumo, y en el calor, o sea, los usos térmicos, que son un 30%. Entonces, una transición tiene que ver de manera integral a estas tres grandes formas en que se usa la energía, ¿sí? Y por otro lado, como decíamos, esto de la pobreza energética, este mapa, que lo que pueden ver ahí son, todo lo que vean como puntitos rojos, son 96.500 localidades, o sea, una tercera parte del país que tienen una marginación alta o muy alta, ¿sí? De 40% de hecho del total, y dentro de esta marginación está la falta de acceso a combustibles, más que a combustibles, a tecnologías para el uso limpio de la energía para cocinar, falta de electricidad, falta de energía accesible para usos productivos, etc. Entonces, son el tipo de cosas que vienen de un rezago de muchísimos años, donde se ha dado el énfasis más a un desarrollo de tipo urbano industrial, y donde se ha quedado justamente las zonas rurales como las grandes rezagadas, ¿no? Bueno, entonces, como PRONACE, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en este caso de transición energética? Como decíamos, promover un sistema energético sostenible y más equitativo por medio de cambios que tienen que ir
al hablar otra vez de cambios sistémicos, como se han hablado en los otros PRONACES, tienen que ir de la mano la parte tecnológica, cuestiones sociales, económicas e incluso de estilo de vida. El objetivo pues, es alcanzar un consumo de energía sustentable a largo plazo que contribuya tanto a la mitigación del cambio climático, a una mayor equidad y a la soberanía energética del país. ¿Qué es lo que estamos tratando de seguir? Bueno, un enfoque interdisciplinario donde vemos lo que les contaba, ¿no? La energía ya no es un fin en sí misma, es una forma de resolver nuestras necesidades de movilidad, de calor de proceso, de energía para los diferentes fines, calefacción, iluminación, etc., ¿no? Para eso necesitamos... ¡Ay! Se cortó. Ay, ahora sí. La demanda como la oferta, vamos a desarrollar diferentes tipos de escenarios, hablamos de imaginarios, ¿no? Es muy importante imaginar y crear futuros alternativos, incluso no solo de energía, sino ya hemos estado hablando con la doctora Álvarez y con María Luisa para realizar estos escenarios que nos presenten un México diferente desde todas las perspectivas, salud, alimentos, energía, etcétera, y a partir de ahí entonces construir a donde queremos llegar, qué demanda de energía y qué tipo de energía necesitamos, ¿no? Entonces vamos a estar organizando unos foros de discusión el año que viene en diferentes lugares de México precisamente para discutir y debatir sobre estos futuros alternativos que tanta falta nos hacen, ¿no? Entonces, en general, de lo que se trata pues es, en términos ya más concretos, pues un sistema de generación eléctrica basado en renovables, disminuir el consumo en el sector transporte, sustituir los combustibles fósiles en la generación de calor y con esta cuestión de generar el acceso universal a los servicios energéticos y una cultura del uso responsable de la energía. Al igual que otros proyectos, vamos a tener otros PRONACES, vamos a tener diferentes PRONAIs. Uno va a ser sobre la parte de energía rural, donde vamos a ver toda esta cuestión que les comento, ¿no? Cómo realmente promover estos sistemas de energía locales. Hay una cosa que es muy importante que notar, y es que dentro de las comunidades rurales, el no garantizar opciones de empleo a través justamente de la energía, que es la que nos va a permitir generar este valor agregado, es una de las fuentes más grandes de violencia. Yo vengo de Michoacán y las comunidades están completamente captadas en muchos casos por el crimen organizado y por la migración. Simplemente la gente no tiene oportunidades y se va, y la energía en este caso, pero la energía local, la energía que se puede controlar, que la gente la puede utilizar para sacar productos y servicios, va a ser un elemento clave en la recuperación del país. Por eso le estamos dando mucho énfasis a este primer proyecto, ¿no? Como todos, no estoy haciendo ya por la hora y todo, ¿no? el detalle, pero incluyen obviamente la participación de diferentes actores, de la universidad, de la sociedad civil, del gobierno, ¿no? Va a haber toda una política, un acuerdo, una necesidad de plantear proyectos de tipo interdisciplinario y multisectoriales. En el transporte también vamos a tener el transporte, la movilidad sostenible implica cambios que son de tipo lo que le llaman modales de transporte, o sea, no es simplemente pasar del coche de gasolina al coche eléctrico, no hay lugar en las ciudades, no hay lugar, ahora viene lo que pasó en Bolivia por el litio para las baterías, no existe, no se puede simplemente hacer lo mismo con una fuente de energía diferente. Necesitamos un modo de transporte y una urbanización y una forma sistémica, digamos, las ciudades de planeación urbana. Eso es lo que va a proponer este modelo, dando muchísimo más énfasis, como ven ustedes, a la parte del transporte público y a diferentes otros modos, ¿no? El tercero es algo que tampoco se ha mencionado y es la parte de calor. Hablamos mucho de electricidad, pero un 30% de la energía en México viene del calor y es donde están los combustibles fósiles. México gasta 180,000 millones de pesos en el consumo de combustibles fósiles para la industria. Entonces, un tercer proyecto va a ser se va a concentrar en este tipo de usos en donde la energía solar térmica y otras pueden dar una posibilidad muy, muy grande, ¿no? Entonces,
Bueno, esos son los otros que estamos importantes. El sistema alimentario, un 20% de la energía en el país proviene de no solo la producción, sino el procesamiento y el consumo de los alimentos, la urbanización, escenarios de emisiones de carbono, redes inteligentes para generación de electricidad. En un mes más o menos ya tendremos el detalle, ¿no?, de cuáles serían entonces los PRONAIs. Y bueno, no quería terminar para evitar lo que pasó sabemos, un expresidente que le preguntaron qué había leído y no supo contestar. Pues nosotros sí sabemos contestar, leemos mucho, y ahí les recomiendo 4 por lo menos sobre estos temas que estamos trabajando. Pues muchísimas gracias. Bueno, no hay excusa sobre temas en los cuales trabajar, vendrán más. Ahora les voy a pasar la palabra a ustedes.